Ahora oiremos a la doctora Rosalba Moreno Alcántar con la plática ¿Qué es el consumo responsable de alcohol? Prevención secundaria y terciaria. Hola, agradezco a la doctora Concepción Gutiérrez Ruiz la invitación por estar con ustedes en esta sesión conjunta con la Fundación Mexicana para la Salud Hepática y la Academia Nacional de Medicina. Y agradezco que podamos compartir esta sesión en relación a cómo prevenir la cirrosis y el hepatocarcinoma. Es una tarea grande poder estar con ustedes y tratar de compartir algunos aspectos y quizá algunos pensamientos sobre cómo se podría hacer una prevención secundaria y terciaria y qué es el consumo responsable de alcohol. A escala mundial, la mitad de las muertes debidas a cirrosis hepática se relaciona con el consumo de alcohol. En nuestro país también esto representa el 50% de las causas tanto de cirrosis como de muertes por cáncer de hígado. De hecho, se conoce por estudios desde el 2011 que está en incremento en nuestro país, en algunas regiones como sur y sureste, que ha estado en incremento, un consumo alto de alcohol. También se sabe que hay una tendencia al incremento tanto de la incidencia como la mortalidad de hepatocarcinoma en ambos sexos y en todas las edades. Se conoce desde hace tiempo la historia natural del daño por alcohol, el cual consta de varias fases. No necesariamente se pueden recorrer en ese sentido estas fases. Se conoce que es una fase de esteatosis, también de daño con inflamación, que se le ha llamado esteatohepatitis, y la más conocida y temida desde luego es la cirrosis hepática. De ahí que se parte de que es un terreno propicio para el hepatocarcinoma. De hecho, la mayor parte de los hepatocarcinomas ocurren en el contexto de la cirrosis. Cualquiera que sea lo que un daño crónico nos lleve a la cirrosis, en este caso que nos ocupa la enfermedad hepática por alcohol. Este contexto de enfermedades tienen en común la inflamación crónica y sabiendo esto, podríamos establecer varias posibilidades de estrategia como medidas de prevención. Cuando tenemos, o más bien dicho, todavía no tenemos un daño, podríamos establecer acciones que se toman asiento en bases individuales, familiares o sociales, y así podríamos evitar un daño. Si hay avance en este daño, se establece un daño para evitar entonces el avance y a un paso de cirrosis, también podríamos establecer ya otro tipo de estrategias que irían más bien en base a identificar factores de riesgo, identificar ya la presencia de fibrosis, establecer el daño ya por fibrosis, y así tendríamos que evaluar fármacos u otras estrategias, como se mencionó en un principio, encaminadas al tratamiento de inflamación crónica. Ya en fases más avanzadas, estos tratamientos, si bien no son exitosos, sí todavía llega el momento de dar estos tratamientos, ya que las últimas fases de tratamiento en el contexto de un hepatocarcinoma, propiamente ya no estaríamos hablando de una prevención, sino de un tratamiento. Pues en este contexto de una enfermedad por alcohol,
Se sabe que del término alcohólico realmente en nuestro medio es estigmatizante y socava la dignidad y la autoestima de los pacientes, por lo cual el término de trastorno por consumo de alcohol se prefiere y es definido por los criterios actuales y debe de utilizarse en lugar de alcohólico, abuso de alcohol, dependencia de alcohol o bebedor de riesgo. De hecho, el alcohol y el abuso de alcohol tiene una amplia aceptación social. Recurrimos muchos de nosotros a una bebida aproximadamente entre los 15 y 64 años. Hemos bebido alguna vez alguna bebida alcohólica y de hecho un 10% de la población puede beber cada día en el último mes. La población, cualquiera de nosotros, puede tener una ingesta ligera a moderada porque sabemos que de hecho tiene este tipo de ingestas ayuda o hace un riesgo reducido de enfermedad de las arterias coronarias. Esto es muy sabido, de hecho, en cuanto a la ingesta de vino, pero lo que en otros momentos que tanto no se conoce es que la ingesta excesiva crónica de alcohol no solo daña el hígado, sino que conlleva un riesgo a daño al miocardio, a hipertensión, arritmias auriculares y al accidente cerebrovascular hemorrágico. Ya se han establecido algunos términos para que pongamos de acuerdo en términos para hacer la evaluación correspondiente de los pacientes, pero es muy difícil establecer un consumo estandarizado entre países, incluso entre a veces entre los mismos estados y en México. Se supone que una bebida estándar aproximadamente se ha aceptado dentro de un rango de 10 a 13 gramos de alcohol. En México se acepta que es más bien hacia los 13 gramos de alcohol y la norma oficial mexicana sobre bebidas alcohólicas ha etiquetado que esto específicamente indica el contenido aproximado de alcohol como una bebida estándar de 13 gramos, considerando aproximadamente 0.785 gramos sobre mililitro. Así pues, con una bebida estándar de alcohol, se ha observado o se ha estandarizado que los pacientes que consumen excesivamente alcohol lo pueden hacer de una forma episódica, de una forma diaria, una forma incluso con un patrón, lo que se ha llamado de atracón. Y este es una forma grave, ya que este consumo es muy cargado, aproximadamente en 2 horas es más en 2 horas de 4 más bebidas para mujeres y 5 más bebidas para hombres. También, otro aspecto que tenemos que considerar es que el alcohol es un carcinógeno reconocido. Sin embargo, no se conoce un nivel umbral de consumo de riesgo de cáncer y es muy difícil establecerlo a veces tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Y el consumo crónico es un factor de riesgo de cirrosis. Esto sí es algo que está bien establecido. Sin embargo, todavía hay ciertos aspectos que no se conocen, que no está clara la relación dosis-respuesta, el umbral en que surge este riesgo. Y los riesgos de consumo excesivo frente al consumo diario siguen siendo controvertidos. Así que todavía es contradictorio cuál es un límite de alcohol en forma segura. Créanme que no solamente se nos acercan pacientes para preguntarnos en consulta cuánto se puede beber, pacientes que de base ya tienen una enfermedad hepática, sino que a veces son los colegas que se acercan a preguntar, hey, dime, ¿cuánto puedo beber o cuánto no puedo beber? ¿En qué momento me detengo?
Y eso no es una respuesta en un momento fácil y no tenemos una respuesta. Podemos tener la siguiente recomendación que aquí se propone. Un límite de ingesta diaria de menos de 2 bebidas estándar para las mujeres y menos de 3 bebidas para los hombres. Esta cantidad no está asociada con un aumento significativo de la mortalidad por cirrosis, pero de ninguna manera quiere decir que el paciente pudiera no tener alguna alteración hepática. Esto es decir que debemos, y a lo largo de mi presentación les voy a mostrar por qué no es algo que podamos recomendar tan ampliamente y con toda seguridad. Sin embargo, sí puedo decirles que dejar de beber en cualquier momento reduce el riesgo de progresión de enfermedad y la aparición de complicaciones, y esto sí es una indicación y un consejo seguro. Para México se ha establecido que una unidad de bebida estándar aproximadamente, el ejemplo sería una cerveza de 330 mililitros del 5%. Pero tenemos infinidad de cervezas, cervezas artesanales, cervezas comerciales, que no todas están en este rango del 5%, por lo cual establecer cuánto bebe a veces un paciente es muy difícil. Otra medida de unidad de bebida estándar para México es el vino al 12% de entre 140 mililitros. Nuevamente les puedo poner ejemplo de que hay cantidad de vinos en nuestro país que pueden salirse de estas especificaciones y es muy difícil establecer a veces cuánto bebe exactamente el paciente. En México, como estrategia a nivel de población y a nivel social, contamos con esfuerzos derivados a nivel preventivo del uso nocivo del alcohol en el ámbito comunitario, como aquí les pongo esta reunión en el 2013, en donde ellos están proponiendo ya específicamente líneas de acción, como es promover el desarrollo de servicios para la desintoxicación y manejo de la abstinencia, o bien vigilar el cumplimiento de la normatividad, conformar red de servicios de atención. Y estas propuestas que vienen de la Secretaría de Salud de los diferentes gobiernos que han hecho el esfuerzo de sexenio tras sexenio de continuar estas medidas, son algunos ejemplos que se hacen a nivel poblacional como medidas de prevención. Otro ejemplo que puede también ser preventivo es identificar cuáles son los riesgos para los pacientes que consumen alcohol, y esto les muestro como ejemplo este estudio que recolectó 2.334 pacientes que bebían aproximadamente 50 gramos de alcohol al día. Esto los pone en un rango también de un consumo ya mayor de alcohol. Y es un estudio muy importante porque estos pacientes tenían biopsia hepática. Este estudio se basó en un modelo de Markov de progresión y aparición de complicaciones hepáticas como es el carcinoma hepatocelular, cualquier descompensación hepática, y también se definió cuál era el grado o el riesgo para hombres y mujeres. Se observó que aquellos hombres que comenzaron a beber a los 25 años, bebiendo aproximadamente 150 gramos y que además tenían un índice de masa corporal de 22, tenían la posibilidad de desarrollar esteatosis hepática entre 10 y 11 años. Sin embargo, para las mujeres, este periodo se acortó a 8 años. En pacientes o en individuos que permanecían en esta etapa, el tiempo medio estimado de que desarrollaran alguna complicación fue de aproximadamente de 35 años. Sin embargo, este tiempo es más corto para mujeres. Aproximadamente
unos 7 años menos. Y en pacientes que al principio mostraban ya una inflamación hepática, este tiempo fue mucho menor, acortándose a 19 años en hombres y a 15 años en mujeres, por lo que podemos también concluir que bebiendo desde los 25 años, si ellos ya muestran una susceptibilidad y una inflamación, el tiempo puede ser muy corto para tener alguna complicación hepática. Sin embargo, para las mujeres esto suele ser más rápido. Otro estudio es aquel que les muestro aquí, donde también se estableció el riesgo de enfermedad hepática por ingesta de alcohol y diferenció entre hombres y mujeres. Y este estudio evaluó a 13,000 hombres y mujeres entre 30 y 79 años. Básicamente se observó que las mujeres necesitaban menos bebidas por semana en comparación con los hombres para desarrollar daño hepático, por lo que las mujeres presentan una susceptibilidad al daño por alcohol, tienen una evolución clínica más grave en un periodo más breve, tienen un mayor riesgo de progresión de hepatitis a cirrosis, incluso después de la abstención al alcohol, y tienen mayor susceptibilidad al daño hepático inducido por alcohol, a pesar de que puedan incluso consumir menos alcohol. En México es posible que incluso no solamente tengamos un riesgo de daño por alcohol, per se solo por alcohol, y mi propuesta de lo que hemos observado al ser un país que somos de los primeros lugares de tener tanto sobrepeso como obesidad, es que exista un daño dual, esto es, que el daño hepático en no muchos de los casos esté dado por dos lados o por dos acciones que estarían dañando el hígado. Tanto el daño derivado por esta carga de sobrepeso y obesidad y tanto por el alcohol. Así que la tarea no va a ser fácil y no es a veces tan fácil distinguir qué es lo que está dañando el hígado a nuestros pacientes. Y las estrategias tienen que estar dirigidas a ambos lados para tratar de mejorar la situación del paciente e incluso la prevención. Si no se ha logrado en estas estrategias preventivas, tanto individuales como familiares o poblacionales, tratar de evitar el daño, pues en la fase en que ya está plenamente establecida una hepatitis crónica, un daño por alcohol, podríamos recurrir a algunas otras estrategias encaminadas como tratamiento. Se ha reconocido que tenemos como médicos que evaluar al hígado desde las pruebas de función hepática, incluyendo la gamma GT, las aminotransferasas, y es muy importante hoy en día establecer la fibrosis hepática por métodos que pueden incluso no ser invasivos, como hacer la medición mediante una elastografía hepática, que es un método muy difundido ya en nuestro medio, es un método no invasivo y es un método que está a la disposición en nuestro país a través de, puede ser un ultrasonido, una elastografía, puede ser incluso hasta por resonancia. Los costos están a la mano en nuestro país, y si sospechamos ya de fibrosis avanzada o incluso de cirrosis, tendríamos que hacer ya la conducente. Si estamos en fase de cirrosis, evaluar si existe hipertensión portal e incluso una endoscopía para determinar si hay varices esofágicas. Evaluar si hay incluso otros posibles causantes de daño como el virus de la hepatitis C. En cuanto a tratamientos, se sabe, hay varias teorías de que además de un daño tóxico que es bien conocido por el alcohol, se sabe que
es la posibilidad de que el daño por alcohol esté también basado por una circulación intrahepática de ácidos biliares, en la cual en una hepatitis alcohólica grave, que está pues muy marcada esta fase por la colestasis, el receptor farsenoide es un regulador clave en la síntesis de ácidos biliares. Este receptor también es muy importante porque mejora la función de la barrera intestinal en la enfermedad hepática. Un fármaco que es el ácido obeticólico, que es un agonista semisintético de este receptor, ha mostrado ser prometedor en la enfermedad del hígado graso no alcohólico y ha mostrado su eficacia en otras enfermedades como la colangitis biliar primaria. Otra teoría que también está presente en el daño por alcohol es la lesión y reparación hepatocelular. Se sabe que el metabolismo del etanol y la respuesta inmune conducen a la regeneración de especies reactivas de oxígeno y causan estrés oxidativo. La combinación en este aspecto de N-acetilcisteína o de la metadoxina, que son fármacos con los que contamos en México, que son fármacos orales con combinación con esteroides, pueden conferir un beneficio en cuanto a supervivencia. La eficacia de otros tratamientos, como el factor estimulante de colonias de granulocitos, que está relacionada de manera similar como la interleucina 22, se le han atribuido características hepatoprotectoras y prorregenerativas. Una tercera teoría también es la translocación portal de la microbiota intestinal. El consumo de alcohol provoca disbiosis intestinal y la transferencia de la microbiota intestinal de humanos en una fase de hepatitis alcohólica grave confiere susceptibilidad a la esteatopatitis y puede revertirse mediante el trasplante de microbiota fecal. Los ensayos actuales tienen como objetivo mejorar la disbiosis bacteriana. Esto mediante la administración oral de antibióticos absorbibles y no absorbibles, que sería el ejemplo la rifaximina, en combinación o solo con otros antibióticos, como puede ser también la vancomicina, y también administración de probióticos. Asimismo, el trasplante de la microbiota fecal puede ser útil para mejorar esta disbiosis. Finalmente, el daño por alcohol es una causa muy frecuente y explica la mitad del daño y causa de cirrosis a nivel mundial y en nuestro país. El daño por esta causa está en incremento, no hay algún dato que nos hable que vaya en disminución, sino al contrario está incrementando. Y las acciones en prevención se pueden hacer a varios niveles, sin embargo no contamos con un tratamiento definitivo o exitoso, por lo cual la prevención y educación son las mejores opciones por las cuales en este momento se podría prevenir este daño. Agradezco su atención.